Y vamos a comenzar con esta sesión que Leandro les va a explicar de la instalación y mantenimiento de los equipos solares térmicos. Y bueno, él nos va a ir explicando todos estos detalles más técnicos en este taller que después se le hará llegar la presentación y todos los contenidos. Dale, Leandro, te doy la palabra. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Como comentó Nicolás, mi nombre es Leandro Ampuero. Soy parte de la gerencia de la empresa Cero Polvo, que estamos a cargo de la instalación de los 34 equipos ahí en Renca. ¿Ya? Nosotros como Cero Polvo nos dedicamos principalmente a todo lo que es el mundo solar, tanto solar fotovoltaico como solar térmico, y nos especializamos en términos de instalación y lo que se llama la operación y el mantenimiento. Esa es la sigla, el OEM. Que evidentemente vamos a ir viendo primero algunos detalles más generales de lo que es el mundo solar, y nos vamos a entrar después de lleno en lo que sería la parte más residencial, que es lo que le interesa a ustedes, la instalación de estos termos solares térmicos. Dale, Nicolás. Bueno, yo en realidad, no sé si esto fue como coincidencia o algo, pero una de mis labores principales es realizar docencia en la Universidad de Santiago. ¿Ya? Yo estudié ingeniería eléctrica de profesión, saqué un máster en innovación y emprendimiento, y además hago clases en diplomado de energía renovable, tuve algunas becas del MIT y dirigí algunos procesos en una ONG, en una vivienda sustentable, que era una innovación también, y aparte estoy metido en la gerencia de Cero Polvo. Así que ese es un poco mi currículum resumido, y bueno, lo importante es que voy a intentar hacer lo posible para poder aportarle en términos de lo que ustedes van a aprender. Y en ese sentido, siéntanse súper abiertos a preguntar cualquier tipo de inquietud o cosa que no les quede claro, para que vamos a ir afianzando los contenidos. Bueno, entonces hay que tener súper en claro el mundo de la energía solar, la gente lo confunde mucho, ¿ya? El usuario como residencial, por decirlo de alguna manera. Primero tenemos el sistema de generación. Esas son como las grandes plantas que uno podría llamar, ¿ya? Y que esas grandes plantas por lo general están lejos de las ciudades, más hacia el norte, ¿cierto? En Antofagasta, Calama, Arica, todo ese sector. Como tú tienes que después mover esa energía, independiente de la fuente por la que la generes, ya sea por petróleo, por carbón, por energía solar, eólica, tienes que mover hacia las ciudades. Y eso lo haces por una red de transmisión, una red de alta tensión, de torres de alta tensión, ¿cierto? Que pasa por estaciones transformadoras, pasa por adaptaciones eléctricas, pero en fin, lo que se busca es poder llevar esta energía de las centrales hacia las zonas ya más residenciales o la industria. Y después, al final de esta cadena, está lo que se llama la distribución, y la distribución ya sería la empresa que colocan o que prestan los servicios finales, que sería para entregárselo al usuario, ¿ya? En el caso de la red eléctrica, por ejemplo, Enel sería una empresa de distribución. Ellos son los que colocan los postes y hacen llegar los empalmes hacia las casas, ¿ya? Entonces, como les comentaba, el mundo de energía solar ya parte como no entendiéndose bien, ¿ya? Porque la gente los confunde y los mezcla. Uno es la energía termosolar, que la termosolar puede tener dos funciones. Cuando hablamos de termosolar a nivel industrial, son grandes plantas con espejos, ya sean espejos cilindro parabólico o espejos cóncavos, diferentes tipos, que acumulan temperaturas por sobre los 5000 grados. ¿Ya? Es una cuestión que si tú tocaras uno de esos espejos te quemas y así ni siquiera queda rastro tuyo. Y esa temperatura se ocupa en un proceso de presiones para generar electricidad, ¿ya? Eso es a nivel de grandes plantas. Y en Chile, de hecho, hay súper pocas grandes plantas termosolares. Ahora hay una que es el Cerro Dominador, que la podrían mirar, que de hecho es como un híbrido entre una planta termosolar y fotovoltaica, ¿ya? Respecto a la misma energía termosolar, cuando nosotros la vemos a nivel residencial, son equipos que sirven para el agua caliente sanitaria, el ACS que se llama, ¿ya? Pero hay que entender que el fenómeno que ocupa el termosolar es el efecto térmico, es decir, la radiación, pero por temperatura, ¿ya? Eso es como lo primero que hay que tener en claro.
Y por otro lado, está la energía solar fotovoltaica, pero que la energía solar fotovoltaica tiene un efecto de radiación que no necesariamente es térmico. ¿Sí? Es decir, un panel fotovoltaico no funciona mejor porque el ambiente o el clima tenga más temperatura, sino que funciona mejor por radiación solar. ¿Ya? Y cuando hablamos de radiación solar, estamos hablando de radiación ultravioleta, radiación infrarroja, radiación de luz visible, que es diferente a la radiación térmica. Ya para que quede claro eso. En energía fotovoltaica también son dos mundos, porque también existen las grandes plantas fotovoltaicas para el área de generación y las instalaciones residenciales, pero que son para abordar la cuenta eléctrica. ¿Sí? Es decir, se mete en la parte de electricidad. Entonces, como les digo que la gente los confunde, en realidad son totalmente diferentes, tanto en sus principios y como el profesional que los desarrolla. ¿Ya? Porque lo que es energía termosolar, a nivel residencial va más vinculado a la parte de gafitería, a la parte de la red de agua, no tiene nada que ver con la energía fotovoltaica que va vinculado a la parte eléctrica, pues, a un profesional eléctrico que maneja tableros, que maneja normativa eléctrica. Entonces, eso ya ahí hay que dejarlo súper claro. ¿Sí? Y los beneficios también son diferentes, porque el del termosolar se evalúa en base a la reducción de gas o de electricidad que tú gastas para calentar el agua, y la energía fotovoltaica es la reducción de tu cuenta eléctrica mensual. ¿Sí? Esas son más o menos, ambas son inversiones, entonces eso es lo que hay que tener en claro. Vale, Nicolás. Entonces, aquí por ejemplo se puede ver una pequeña imagen. En el lado izquierdo están los paneles fotovoltaicos, que como yo les comento, tiene todo su mundo, monocristalino, paneles policristalinos, diferentes potencias de generación eléctrica, diferentes tipos de conexión, ya puede ser off-grid, cuando tú lo haces desconectado de la red, on-grid, cuando inyectas a la red. Es decir, hay un sinfín de conceptos en el mundo fotovoltaico, y tiene la normativa chilena eléctrica detrás. ¿Ya? Y por el lado derecho, termosolares, que también, pues hoy día vamos a ver un sinfín de tipos de equipos termosolares, de principios de calentamiento de agua, diferencias en la gafitería, en las conexiones, etc. Y también vamos a conversar un poco de algunos temas más de mantenimiento que le interesan también a ustedes. Entonces, ya resumiendo, así bien breve, el termosolar atrapa calor, temperatura. Lo que hace es que finalmente, si yo tengo un ambiente a 20 grados, el termosolar lo puede duplicar a 40, ¿cierto? Y la energía fotovoltaica atrapa luz. ¿Sí? De hecho, mucha gente cree que un día que tiene más temperatura, el panel fotovoltaico genera más. Y no, porque el efecto de la temperatura sobre un panel fotovoltaico le genera que tenga más pérdidas. ¿Sí? Porque el panel fotovoltaico no está hecho para captar temperatura, entonces mucha temperatura le termina afectando. En cambio, el termosolar, como yo les comentaba, si hay 30 grados en el ambiente, o por ejemplo hoy día que hay 32 grados, el equipo fácilmente podría calentar el agua a 70 grados. ¿Sí? Es decir, más o menos un rango de duplicar la temperatura. ¿Sí? Esto lo hace obviamente con una tecnología que está hecha para absorber y captar el máximo de temperatura. ¿Sí? Vale, Nico. Entonces, bueno, entrando en esta pequeña introducción, ¿qué vamos a ver hoy día? El fenómeno termosolar. Vamos a hablar de tipos de equipos, que hay varios equipos, entonces igual es importante que ustedes lo reconozcan. Vamos a hablar de algunos elementos de gafitería y PPR, lo que es la parte de fitting y accesorios. Conversar las formas de conexionado de equipo y el dimensionamiento. ¿Ya? Que el dimensionamiento también tiene que ver con lo que la gente pregunta. Oye, ¿qué equipo me serviría? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me ahorro? ¿Cierto? Que es como las típicas preguntas que te hacen cuando alguien quisiera partir con un proyecto de esto. ¿Ya? En las formas de conexionado, vamos a ver varias formas, y en realidad ustedes tienen que asumir que no todas las formas que yo les dé tienen que darlas por hecho. Porque como es gafitería, va a depender de cómo el gafiter o el instalador defina en qué lugares colocar algunos elementos, y de esa manera podría cambiar la forma del conexionado. ¿Ya? Ahí lo vamos a conversar.
Eso tiene que ver con colocar las llaves de paso en una parte o en otra parte, ¿cierto? Colocarlo con una válvula mezcladora. Y que bueno, ahora le estoy hablando un poco más, a lo mejor desconocido, pero que ahí lo vamos a ir aclarando en la clase. Vale. Entonces vamos a partir al tiro. El efecto termosolar tiene un principio que se llama el termosifón, ¿ya? El termosifón se basa en un principio de que el agua fría con el agua caliente tienen diferentes densidades, ¿ya? Entonces, el agua fría tiene una densidad mayor, por ende pesa más, se va abajo al fondo del equipo, y el agua caliente tiene una densidad menor y sube, ¿sí? Solo por un comportamiento, un fenómeno natural del agua, ¿ya? Entonces, este efecto termosifón, para que se pueda generar, el equipo tiene que estar instalado entre 35 grados y 45 grados, ¿ya? Es decir, casi como un ángulo perpendicular. Entonces, si se fijan, los equipos ya vienen con una estructura que idealmente debería soportarse sobre un techo plano o liso para que mantenga esa inclinación. Es decir, el equipo ya viene con cierto lugar donde colocar la placa y viene recto para que tenemos este fenómeno. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le cambio mucho la inclinación al equipo? Voy a estar perdiendo eficiencia en este fenómeno, porque es un fenómeno natural. Es un fenómeno que se produce, que al calentarse el agua va a empezar a subir y el agua fría va a empezar a quedarse abajo. ¿Sí? Entonces, independiente a lo mejor del fenómeno que hoy día podamos ver, o del tipo de equipo que podamos ver, este es un fenómeno como de comportamiento del agua, ¿ya? La dinámica, por lo general, yo voy a tener una de agua fría, ¿cierto? Voy a llenar este termo, que va a tener diferente capacidad de almacenamiento, Disculpa, se va disculpa, calentando de Leandro. forma progresiva. En la teoría Leandro, está bonito, pero parte frío del equipo y de a poco se va a empezar a calentar, a entibiar y va a empezar de a poco a subir. disculpa, El equipo, Leandro. cuando... Dime, Leandro, un Nicolás. segundito. Que hay un micrófono prendido que está un poquito haciendo un ruido así de atrás. ¿Le podría pedir que lo apaguen? Sí, en ese sentido pueden apagar el micrófono y si tienen alguna intervención, pueden Yo lo ocupar tengo apagado. levantar la Vale. mano o me pueden preguntar. Ya, buenísimo. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, aquí en la teoría te presenta como que el agua se calienta de forma inmediata. No, no es así, porque tú llenaste primero el termo, quedó todo con agua fría y evidentemente que de a poco, a medida que se va calentando, se empieza a reacomodar esto, ¿sí? El asunto es que por lo general la entrada de agua fría está por abajo para mantener el fenómeno y la salida de agua caliente va a estar por arriba, ¿ya? Que recuerden que la sigla de ACS quiere decir agua caliente sanitaria, ¿ya? Continúa, Nico. Bueno, en la parte de los tipos de equipos, uno de los equipos que vamos a revisar primero es el que se llama el de tubo heat pipe, ¿ya? El tipo de equipo heat pipe. Si se fijan, tiene un sistema de acumulación, tiene los tubos, que más o menos la referencia es que es un tubo por cada 10 litros de agua, es una referencia así bien, bien burda, pero que sirve bastante. Y estos tubos están hechos con un material borosilicato para que aguanten temperaturas extremas y vienen sellados al vacío, que se llaman, con una barra de cobre o una pipeta de cobre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos tubos con esta pipeta se ensamblan en el termo. El termo va a tener una entrada de agua fría que va a ir tocando esas pipetas que están hirviendo prácticamente y se va a empezar a calentar el agua. Y evidentemente puede tener una salida del agua caliente. Es decir, es un sistema directo, es un sistema que no tiene mayor como ni conexionado, ni problema, ni desarrollo, pero sí hay que tener mucho cuidado con los tubos porque están al vacío, por ende cualquier golpe podría dañar el tubo y ya pierde el vacío, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar del heat pipe?
tranquilo Nico, para contarle un poco más del heat pipe. El heat pipe, el agua no entra al tubo, ¿ya? Sino que el tubo solo calienta esta barra de cobre que está acá, ¿sí? Y el agua se va a calentar también por contacto, por ponerse en contacto con el agua fría. Y el termo también por lo general, también ocurre que la parte de abajo está el agua fría, la que se contacta con las pipetas, y más arriba, en la parte de lo alto del termo, queda toda el agua caliente acumulada, en la que se va al consumo. ¿Ya? Ahora sí, dale. A diferencia del heat pipe, también tenemos otro equipo que es el de tubos al vacío. ¿Ya? El de tubo al vacío, el agua llena el tubo, es decir, aquí se va a llenar cada uno de estos tubos y se va a calentar directamente, por el calentamiento del tubo se va a calentar el agua. Y aquí también se produce el efecto termosifón, porque el agua fría va a estar siempre acá abajo en los tubos y el agua caliente va a estar siempre acá arriba en el termo. ¿Sí? Y también es con un circuito directo, porque voy a tener una entrada de agua fría y una salida de agua caliente. Entonces, recapitulando, tenemos dos tipos de equipo, uno que sería el de heat pipe, o con el tubo de pipeta de cobre, y este segundo que sería... Lo que yo tengo una consulta, sí, porque yo igual había otra persona que también puso lo mismo, yo también le envié el archivo, y no me respondió nada. ¿Qué pasó? Que no respondió nada, pero sí, pues. Josué, estás con el micrófono encendido. A ver, voy a ver aquí si es que lo puedo... Disculpa, sí, yo lo bajo. Bueno. Ahí. Dale, Nico. Bueno, y este tercer equipo, estos ya son como los más actuales, y las partes actuales son como las versiones mejoradas, que serían estos de placa plana compacta. ¿Ya? Entonces, el de placa plana compacta tiene dos circuitos. Tiene un circuito que se le llama el circuito primario, que es un circuito que está calentando el líquido, solo calentando un líquido, ¿sí? Que va a pasar ese líquido por esta placa. Voy a tener un segundo circuito que va a ser el del agua de consumo. Ese sería la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. Bueno, después nos encontramos con algunos elementos que ustedes van a ver en su instalación. Por ejemplo, ustedes van a ver este elemento de acá que se llama la válvula mezcladora. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la válvula mezcladora? Súper sencillo. Supongamos que yo tengo 35 grados de temperatura, que no está tan alejado de la realidad. Es decir, en enero o en diciembre tuvimos días con 33, 34 grados de temperatura. Como yo les comenté, el equipo llega a duplicar la temperatura ambiente, entonces el agua puede llegar a 70 grados o más. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo utilizo el agua caliente sobre 70 grados, probablemente ya sea un agua tan caliente que sería incómodo para bañar. Entonces, esta válvula mezcladora, en un lado va a tener la entrada de agua caliente y por el otro lado va a tener la entrada de agua fría, ¿ya? Que en este lado, por ejemplo, dice high, que high debería ser agua caliente y por lo general traen una C, que es cold, que quiere decir el agua fría, y automáticamente aquí se mezcla, genera el mix y ya sale el agua regulada, ¿sí? A 35, a 40 grados, ¿sí? Y usted lo puede regular, pues, según cómo le guste. ¿Cuáles son los beneficios de tener esta válvula mezcladora? Primero, que no me arriesgo a sufrir quemadura, porque alguien que no sabe, no tiene por qué tener idea que el agua caliente va a salir sobre 70 grados, ¿ya? Entonces igual es un tema. Y lo otro, que los accesorios de las casas, las llaves, el lavaplatos, el lavamanos, se echan a perder con el agua tan caliente.
porque empieza a romper las gomitas, empieza a quemar el material, etc. ¿Ya? Entonces, por eso se coloca esta válvula que se llama mezclador, que vuelvo a repetir, lo que hace es que junta agua fría por un lado con agua caliente y ya sale el agua regular. ¿Ya? Obviamente, está de más decir, el agua caliente que regula es la que viene del termosolar y el agua fría que entra acá es el agua fría de su red, es decir, de cualquier conexión de la casa. ¿Sí? Eso es un poco la gracia de la válvula mezclador. Leandro. Sí, dale Nicolás, te escucho. Disculpa que te interrumpa, pero ¿Sí? entraron 3 personas en los últimos minutitos, entonces ¿Ya? te quería pedir que hicierais un pequeño resumen en 1 o 2 minutos de en lo que estamos, en la válvula mezcladora, de dónde está ubicada y un poco las 2 diapos anteriores. Así en 1 minuto o 2 minutos, un pequeño resumen. Ya, porfa. Me devuelvo entonces. Vale. Ya, entonces, un poco para las personas que se integraron, comentarles de que nosotros donde vamos a hacer un poco la parte de la instalación son en la parte del calefón, donde verificamos las conexiones, la conexión del gas, la conexión del agua fría y la conexión del agua caliente, y ahí intervenimos para sacar una derivación hacia el termosolar, ¿sí? Porque recuerden que el termosolar se llena con agua fría y después también suministra agua caliente, ¿ya? Entonces, estamos en esta parte de acá, donde sacamos esta parte y sacamos una derivación de agua fría, ¿verdad? Y que toda esa parte nosotros la trabajamos principalmente con accesorios de cobre. ¿Por qué cobre? Porque la mayoría de las casas ya tiene las tuberías de cobre y trabaja todo en media pulgada, ¿ya? Como para dar ese... Por lo general, ese es el común, el estándar. Cuando uno llega a la casa, tubería de cobre de media, que uno le llama, en la jerga más técnica, y con conexiones de cobre, ¿sí? Con los codos, con las T, con todo eso de allá. Y el otro elemento que uno trabaja en la cafetería son lo que sería el PPR. Que el PPR, una vez que estamos en el cobre, que ya tenemos listo ahí el calefón, nosotros sacamos con uno de estos elementos de acá un conector que se llama un accesorio, hacemos una transformación al PPR, ¿ya? Y eso nos permite que desde el calefón hacia el termosolar esté todo con PPR. ¿Por qué? Porque es un poco más barato que el cobre y es más rápido de trabajar porque se termofusiona, ¿ya? Se termofusiona con esta maquinita que está acá. Entonces, bueno, retomando un poco lo que estaba, es que uno de los primeros elementos que nosotros instalamos es la válvula mezcladora, ¿ya? Que la válvula mezcladora, como yo les comenté, va a tener una entrada del agua fría, ¿cierto? Que yo la saco de la derivación del calefón, ¿cierto? Llego para acá. Y obviamente la derivación del agua fría tiene que subir y sube hacia el termosolar, que por lo general está en sus techos. ¿Sí? Eso es un poco la conexión de la parte del agua fría. Se saca una derivación del agua fría de su calefón, ¿sí? Nosotros por lo general colocamos una llave de paso para controlar el agua de llenado del termo, y ahí después colocamos una T, ¿cierto? Que nos permite sacar una derivación hacia la válvula mezcladora y una derivación para llenar el termosolar, ¿sí? El termo entra al agua fría, pero del termo sale agua caliente, ¿cierto? Agua caliente. Voy a colocar aquí un termo, no soy muy bueno para el dibujo, pero ahí. Este fue mi mejor intento de termosolar. Ahí. Y el agua caliente llega acá a esta misma válvula mezcladora directo. Entonces, acá como ya se está mezclando, yo me aseguro que el agua del termosolar ya venga regular, ¿sí? Que ya no tenga problemas en la red, ya entra la red regular, ¿sí? Que obviamente usted puede regular, es cosa de subirla o bajarla, dependiendo si la encuentra caliente o la encuentra fría, ¿sí?
que por ejemplo en este caso lo marca con grados, 38 grados, 45 grados, 34 grados, dependiendo cómo usted quiera el suministro de agua caliente. Bueno, nosotros también dejamos dentro de la conexión funcionando el calefón con el termosolar, ¿cierto? Entonces, aquí está mi calefón. El calefón, ya tocamos acá la parte del agua fría, porque ya sacamos una derivación, ¿cierto? Que fue la que llega aquí a la mezcladora y se va al termo. Y el agua caliente del calefón, nosotros también sacamos acá una derivación y entra a uno de las dos entradas de esta válvula de 3 vías. ¿Ya? Entonces, acá tenemos agua caliente, pero esta agua caliente es del calefón. Ya le voy a poner acá calefón. Y acá, al otro lado, llega el agua caliente del termosolar que está acá en la mezcladora. ¿Sí? ¿Por qué en la mezcladora? Porque recuerden que aquí ya viene el agua caliente, se regula con esta mezcladora y llega a esta válvula de 3 vías. Este se preocupa ya del agua caliente del calefón o del agua caliente del termosolar. ¿Sí? Y finalmente tengo el tercer conector de la mezcladora, que esto ya es el agua caliente sanitaria de la casa. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros le explicamos por lo general a las familias cuando hicimos las instalaciones es decirle, no, mira, si tú tienes la llave para este lado, vas a estar haciendo esta conexión del calefón hacia el agua caliente. Y por el contrario, si yo doy vuelta a la perilla, es decir, va a quedar hacia el otro sentido, voy a estar tomando el agua caliente que viene desde el termosolar. ¿Sí? Es un poco la gracia de la válvula de 3 vías. ¿Ya? Bueno, finalmente, aparte de la válvula de 3 vías, tenemos la válvula de sobrepresión. Que las válvulas de sobrepresión es igual que la olla de presión. Pues. Cuando ya exceden un nivel de presión, empiezan a botar como vapor o empiezan a botar aire, como un escape. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El equipo cuando aumenta mucho su temperatura, es normal también que aumente su presión. Y esa presión no puede descargarse en el termosolar ni en las cañerías. Entonces, son estas valvulitas de seguridad las que eliminan esa presión. ¿Bien? Esa es un poco la gracia de las válvulas de sobrepresión. Bueno, la válvula antirretorno tiene una misión súper sencilla, que la válvula antirretorno lo que hace es que como el agua fría tiene que subir, ¿cierto? Porque va desde las cañerías, desde el calefón hacia arriba, si yo no colocara esta válvula antirretorno, tendría agua que se tendría que empezar a devolver. Entonces, para que eso no ocurra, está esta válvula que bloquea el paso de vuelta, la una X, este paso de vuelta, y solo permite que el agua suba. ¿Sí? Y las uniones americanas son accesorios que finalmente son más para el tema del mantenimiento. Porque supongan que me falla algún tubo, yo un tubo no le puedo hacer torsión para girarlo, porque ya está rígido. ¿Sí? Está rígido, está con todo lo que corresponde. Entonces, esta unión americana lo que me permite es girar sin tener que hacerle la fuerza sobre el tubo. Entonces, eso me facilita todo lo que sería la parte de mantenimiento, en el caso que yo tenga que cambiar tubos de PPR o que tenga alguna filtración, puedo intervenir con estos elementos. Ya, chiquillos, de esta cosa no se olviden que es el ánodo o la barra de magnesio. Lamentablemente en Chile y en Sudamérica en general, nosotros utilizamos un agua que tiene mucha cantidad de minerales. Tiene calcio, tiene flúor, tiene cloro, tiene potasio, níquel, tiene varias cosas, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ocupan el hervidor, ya a los 3 meses o al par de meses, ya empieza a
generar sarro en el fondo, ¿sí? Y pensar que un hervidor maneja entre 1 a 2 litros de agua, solo un poquito. Estos termosolares, uno de los elementos que más, no sé si la palabra es falla, pero el elemento que más hay que estar preocupado de cambiar es el ánodo o la barra de magnesio, ¿ya? Que también se le conoce como la barra de sacrificio. ¿Y por qué le pusieron este nombre de la barra de sacrificio? Porque científicos identificaron que el magnesio actúa como un imán. Entonces, todo lo que sea flúor, todo lo que sea el cloro y todos esos elementos, como que son atraídos por este magnesio y se lo empiezan como a comer, ¿sí? Entonces, esta barra de magnesio principalmente se sacrifica porque se la empiezan a comer hasta que se agota todo ese magnesio, y eso genera que que el termo no se llene de sal, ¿sí? Por lo general, esta barra de magnesio dura 1 año, ¿ya? Entonces, cada 1 año hay que cambiar esta barra de magnesio, ¿ya? O esta barra de sacrificio que se le llama. Que es evidente que cada equipo tiene su propia barra de magnesio porque vienen con sus medidas, vienen con su conexión, y que es súper importante. ¿Por qué? Si usted no la cambia, por ejemplo, al 2º o 3er año, el equipo se empieza a llenar de sarro, ese sarro obstruye las cañerías en general, y eso empieza a generar problemas con todo su sistema de termosolar, ¿ya? Puede que empiecen a generar filtraciones porque van a haber como obstrucciones, ¿cierto? Son como cálculos al final, como piedras que hay en el sistema. Pueden empezar a dañar los terminales o las válvulas de presión, entonces es un sinfín de problemas que solo por cambiar esta barrita, ¿sí? Los precios no les puedo dar certeza de los precios porque, como les comenté, depende del equipo, ¿sí? La barra de magnesio por lo general, eso sí, anda entre 15.000 y 30.000 pesos, no es un valor tan caro, ¿ya? Pero hay que estar preocupado de cambiarlo al menos 1 vez al año, ¿ya? Otro elemento que a lo mejor ustedes vieron en sus sistemas son este elemento que es como un tambor que se llama el vaso expansor, ¿sí? Bueno, ¿y por qué un vaso expansor? Es porque el agua caliente genera más presión que el agua fría. Pues si usted coloca, por ejemplo, a hervir unos huevitos duros y la deja ir hirviendo el agua, se va a dar cuenta que empieza como a necesitar más espacio, pues, así como a saltar, ¿cierto? A generar más presión y también a necesitar más espacio. Entonces, este vaso expansor, justamente como su nombre lo indica, expande un poco el espacio del sistema cuando hay mucha agua caliente, y eso hace que la presión como que descanse aquí, ¿sí? Como que el agua caliente encuentre ese espacio que le falta. Leandro. Nicolás, te escucho. Que están preguntando por el chat, ¿dónde se encuentra el ánodo de magnesio? Sí, todo lo que sea las preguntas y que las vayan anotando en el chat, y después las vamos a resolver, porque me falta todavía ver el esquema del equipo. Entonces perfecto. Ahí, cuando revisemos eso, vamos a chequear. Perfecto. Bueno, acá hay un breve esquema que podría resumir un poco las conexiones, ¿sí? Que en este caso, si se fijan, la mezcladora está por debajo, es decir, está entre el agua caliente del termosolar y el agua caliente del cáliz, ¿sí? En nuestro caso, la válvula mezcladora está acá, antes de, o sea, solo para el termosolar. ¿Por qué? Porque normalmente el calefón tiene para regular la temperatura, ¿sí? Entonces, es redundante colocarla para el calefón y para el termosolar, ¿sí? Y bueno, y la válvula de 3 vías, que es lo que yo les comenté, yo puedo seleccionar entre el calefón o puedo seleccionar entre el equipo termosolar, ¿sí? Aquí se vería un esquema como de conexión resumido. Así hicimos algunas conexiones nosotros en sus casas. Esto no es de ninguna de sus casas por lo demás, es una foto de internet. Pero para que entiendan que la dinámica es similar,
¿sí? Si se dan cuenta, acá está la migración o el cambio del cobre al PPR. Acá está la llave de paso también que controla el llenado del termo, ¿sí? Y acá es donde llega el agua caliente, ¿cierto? Aquí llega el agua caliente del termo solar. Acá se sacó otra derivación del agua fría, si se fijan. Esto sería agua fría. Y acá va hacia el consumo. Si se fijan, esta instalación no está del todo bien porque le colocaron solo una llave de paso, cosa de ocupar el calefón como principal, y cuando tenga el termo solar le puedo dejar acá el termo solar funcionando, ¿sí? En nuestro caso le dejamos una válvula de 3 vías, que es mucho mejor, porque así usted puede seleccionar entre uno u otro de forma manual, ¿sí? Pero esa es más o menos un poco la dinámica del conexionado. Bueno, acá nosotros podemos ver, de hecho, la instalación de la señora Juanita, que fue una de las primeras casas que nosotros instalamos. Y aquí les doy algunos tips o algunos detalles de instalación. Bueno, ¿qué detalles? Primero, los termos solares por lo general tienen que ir en orientación norte, ¿sí? Pero obviamente, como nosotros estamos interviniendo 34 casas diferentes, con 34 condiciones diferentes, nos estamos adecuando también a cómo están sus techos, ¿sí? Las techumbres. El que quede en otra dirección no afecta tanto el rendimiento, porque como yo les comenté, el efecto que genera el termo es por efecto del calor, ¿sí? Entonces ya que le llegue sol, con eso ya es más que suficiente para el termo solar. Bueno, aquí están las mangueritas que yo les comentaba, pues. Las mangueritas del circuito del circuito de la placa, que se hace aquí todo el circuito para que el agua se caliente, ¿sí? ¿Cierto? Este circuito que está también por el termo, dando la vuelta al termo, y que está acá interconectado, ¿sí? Acá está el vaso expansor, que en algunos casos los dejamos abajo también, aquí a piso. Aquí se pueden ver, por ejemplo, las tuberías de PPR, ¿sí? Que una entrada de agua fría y la otra de agua caliente. Entonces ahí se arman los dos circuitos, el circuito de la placa y el circuito del agua del termo solar. Y la pregunta, que aprovecho también de responderla, ¿dónde va aquí el ánodo de magnesio? Bueno, justo en esta foto no se ve, pero en el otro lado de este termo trae aquí lo que se llama como una tapa, ¿sí? Una tapa que tú la puedes atornillar o desatornillar con un atornillador, valga la redundancia, y ahí tú te puedes encontrar con el ánodo de magnesio, ¿sí? Y acá arriba está la válvula de sobrepresión, ¿sí? Que si se fijan es súper chiquitita, es como un pitutito que tiene, que como les comenté, al igual que una olla a presión, cuando hay exceso de temperatura en el sistema, este bota ese aire o ese calor y con eso alivia, ¿ya? Y bueno, acá también pueden ver, por ejemplo, acá que hay uniones americanas, que no se ve tan bien por la distancia de la foto, pero esa unión americana nos permitiría hacer mantenimiento después o sacar esa tubería sin tener que intervenir o cortar todo lo que ya se instala, ¿ya? Esos son como algunos detalles relevantes, ¿ya? Del punto de vista de la instalación. Ya, ahora sí, antes de seguir, si alguien tiene alguna pregunta, si me quiere comentar. Si en el chat hay alguna pregunta, Nicolás. Sí. ¿Dale? ¿Cómo tendremos que hacer para cambiarlo? Aquí pregunta María González. ¿Tendremos que comunicarnos con algún técnico? ¿A qué te refieres, María, cambiar qué componente? El ánodo de magnesio, me imagino, ¿no? Claro, el ánodo de magnesio se refiere. Ya, sí. Miren, en efecto, nosotros siempre apelamos de que los mantenimientos lo haga una persona que sepa el asunto, ¿sí? No es por desmerecer ni nada, pero ¿cuál es el tema? Recuerden que aquí hay que subirse a los techos, ¿cierto? Hay que intervenir el equipo, es un equipo que está funcionando con temperatura, ¿ya? Cualquier elemento que ustedes toquen se pueden quemar, la estructura también es súper filuda,
De hecho, yo sufrí un corte también con la estructura y con todos los elementos de seguridad. Entonces, yo siempre recomiendo que esos cambios lo haga alguien como algún técnico especializado, ¿sí? Para que les busque el ánodo de magnesio que corresponde y para que él lleve todo el equipamiento para hacer el cambio, ya que sería subirse al techo, ir con casco y todo eso. Pero bueno, si ustedes por ese motivo quisieran hacerlo, yo les recomendaría que con una escala, con un casco, unos guantes, ¿cierto? En la tardecita, con el equipo vacío, que ese es un tema, siempre los mantenimientos se hacen con el equipo vacío, sin agua, se destapa se saca esa tapa, el ánodo de magnesio se desatornilla, viene como con un hilo, lo desatornillas y lo cambias. Eso es el procedimiento. No es más que eso. ¿Sí? Ya. Después recuerden que voy a tener una parte específica para pregunta y mantenimiento, así que ahí también, ahí obviamente les voy a pedir que activen su micrófono y me puedan también interpelar en algunas dudas que tengan. ¿Sí? Bueno, el dimensionado del equipo se asocia principalmente a la cantidad de agua caliente que requiere una familia, ¿ya? Y por lo general, lo que dice el estándar es que más o menos son 50 litros de agua caliente por cada persona, ¿sí? Eso es un estimado, pues, porque obviamente está calculado con una ducha de 5 a 7 minutos, está calculado con agua para el lavaplato, para el lavamano, todo eso, ¿cierto? Para lavar los platos diariamente, etc. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos un equipo entre 150 litros, se recomienda entre 3 a 4 personas. Esa sería la recomendación. ¿Sí? Entre 3 a 4 personas. Lo cual permitiría como un ahorro aproximado de 10 a 11 gas en el año. ¿Ya? Que sería 10 a 11 gas. Que bueno, eso ustedes idealmente igual lo pueden medir, porque pueden ver cuánto dejan de comprar gas para lo que sería el gasto por agua caliente de la ducha, que es principalmente donde va el gas para el calor. ¿Sí? Y eso se traduce más o menos en un ahorro aproximado de 168.000 o 170.000 anual. ¿Sí? Eso es más o menos el aproximado, porque igual va a depender de cuánto ustedes lo utilicen, ¿cierto? Y va a depender también de la cantidad de personas que estén ocupando el equipo. Y bueno, esto después se traduce a que el equipo, que no es su caso, pero por lo general, el retorno de la inversión, porque estos equipos que les dije que son inversiones, si ustedes lo hubiesen pagado como con sus propias manos el proyecto completo, la recuperación de la inversión se hace más o menos en 6 años. ¿Sí? Eso es como datos para que ustedes también los manejen. Y bueno, ahora sí, ya entro en la zona ya del mantenimiento del sistema termosolar, que nosotros recomendamos por las condiciones de Chile, por lo general, y las condiciones de instalación, que los mantenimientos sean más o menos cada un año. ¿Ya? ¿Y cuáles son los mantenimientos principales que tenemos que realizar? El reapriete de la estructura. ¿Ya? Que cuando hablo del reapriete de la estructura, me refiero a todo lo que son los pernos que se colocaron, revisar las golillas, revisar los anclajes, revisar las sujeciones y volver a apretar. ¿Ya? En efecto, eso cualquier persona podría hacerlo porque sería subir con una llave, ¿cierto? Y empezar a apretar la estructura. Hacerle un poco de fuerza para ver que esté firme y con eso ya estaría más que ok, ¿sí? Si hay elementos que están con a lo mejor con algún tipo de oxidación, hay que echar algún elemento anticorrosivo, ¿cierto? Y eso tiene que ver más con la parte de la estructura de montaje, ¿sí? Y bueno, ideal que ustedes después con los años también vean si pueden reforzar la estructura de los equipos, por ejemplo, colocándoles tensores o colocándoles alguna estructura de fierro adicional, porque eso también aseguraría mucho más el equipo termosolar. El segundo punto es la revisión de fugas, ¿ya? Que la revisión de fugas, bueno, esto evidentemente no se hace cada un año,
porque ustedes se pueden dar cuenta en cualquier momento que el equipo tiene fuga, pero revisar fugas. Arriba, en todo lo que serían las conexiones del termosolar, abajo, en válvula de 3 vías, en válvula, o sea, en la mezcladora, ¿cierto? En las llaves de paso, y revisar todo lo que sería la parte de cobre y la parte de PPR, ¿sí? Eso sería más o menos la parte de revisión de fuga. La revisión de las válvulas de alivio de presión, que es un poco lo que yo les comenté, estas válvulas, si les llega mucho sarro, si tienen algún tema, puede que no estén botando la presión, y eso podría ser un problema para el equipo. Aquí igual les comento un mito, porque en realidad no es que el equipo pueda explotar o que el termo pueda explotar. Lo que hace la presión es que va a buscar el lado más débil de la instalación. Entonces va a buscar un codo, va a buscar un accesorio, va a buscar una llave y va a empezar a raspar por ahí, ¿cierto? A buscar salir por algún lado la presión porque necesita aliviarse y eso va a empezar a generar fugas, ¿sí? Entonces también es importante revisar las válvulas de presión porque si alguna válvula empieza a fallar, va de la mano con el tema de generar fugas, ¿ya? El cambio del ánodo de magnesio, que yo diría que es el mantenimiento más regular que hay que hacer, porque como yo les comenté, este ánodo de magnesio se vence porque se lo comen todos los minerales y hay que sí o sí cambiar, ¿sí? No cambiarlo significaría que su equipo, en vez de 20 años, le dure 17, 16, o que al quinto año le empieza a presentar fallas, ¿ya? La limpieza de la placa. Bueno, si ustedes se dan cuenta, quizás sus equipos llevan un mes instalados y ya han acumulado mucho ensuciamiento, ¿ya? En efecto, eso no es que genere un gran problema, porque el equipo sigue captando temperatura, ¿sí? Pero siempre es bueno mantener la placa descubierta para que se optimice su capacidad de calentar, ¿ya? Entonces la limpieza de la placa también, si se fijan, los mantenimientos no son cosas que de otro planeta, no es para nada. Esto estamos hablando de mantenimientos que se le llaman preventivos. No estamos esperando que el equipo falle, estamos haciendo como una revisión técnica, ¿cierto? Mantenimiento preventivo. Y lo que aparece acá en el punto 6, que sería revisión de terminales de circuito primario y secundario. Cuando hablamos de terminales, ustedes se fijaron que hay varias conexiones de manguera, conexiones de PPR, varios de esos elementos. Entonces, esos elementos también se revisan, se limpian por si tienen algún tipo de sarro, se vuelven a reapretar y finalmente se le hace el vaciado y el rellenado del equipo, ¿ya? Que, como yo les comenté, siempre que uno haga el mantenimiento, tiene que asegurar que el equipo esté sin agua, ¿sí? Se le hace siempre el mantenimiento sin agua. Está de más decir, porque si voy a intervenir conexiones, si voy a intervenir placas, si voy a intervenir lo que sea, el que esté con agua podría ser un arma de doble filo. Entonces, por eso se le hace el vaciado y el rellenado del equipo cuando uno lo está interviniendo, ¿ya? Y por lo general también uno aprovecha de echarle un líquido antizarro, que los venden en el Home Center, en Construmar, y eso también sirve para limpiar todo lo que es las cañerías, sirven para limpiar el termo, y así el equipo se mantiene full, ¿ya? Bueno, algunos tips. Un tip es que en el caso de salir de la vivienda, principalmente en verano, este tip, dejar el equipo tapado, ¿ya? ¿Por qué? Porque supongamos que usted se va un mes para la playa, en diciembre o en enero, que es donde el equipo más calienta, más calor hace, ¿cierto? Entonces, en el primer día, supongamos que hay 33 grados, el segundo día el equipo ya va a llegar a 70 grados, y el tercer día ya el equipo puede llegar a superar los 90 grados. ¿Por qué? Porque calienta el agua que quedó caliente del día anterior, ¿cierto? Y lo que va a generar eso es que va a hacer trabajar mucho las válvulas de sobrepresión, porque el equipo, como va a estar trabajando casi al borde de hervir, las válvulas de presión van a tener que empezar a botar y a botar y a botar, ¿sí? Entonces, la recomendación es dejar el equipo tapado, ¿ya? Cosa de que no logre calentar o subir todo, ¿sí? Y la segunda recomendación
todos los mantenimientos se realizan con el equipo tapado, sin agua, idealmente en la mañana o en las tardes, esto para no calentar las piezas ni tener presión en el sistema, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el mantener el sistema no es para nada complejo, pero igual tiene sus pequeños detalles en términos de los procedimientos o detalles más de seguridad, ¿sí? Que sería el tema de subirse al techo, trabajar con los reaprietes de los elementos, todo lo que eso conlleva. Bueno, ¿cuánto sale el mantenimiento de un termosolar? El mantenimiento de un termosolar por lo general anda entre los 60.000 y los 80.000 pesos, ¿ya? ¿Que de dónde salen esos 60.000 o 80.000 pesos? Bueno, salen de el ánodo de magnesio, que se tiene que comprar uno nuevo, y como yo les conté, sale entre 15.000 o 20.000 el valor del ánodo de magnesio. Obviamente, el día trabajado de la persona, el día trabajado, obviamente, con colación, con movilización, y los elementos que serían los accesorios. Teflón en caso de requerir, las herramientas, el líquido para también botarle, hacerle la limpieza al termo, refrigerante y todas esas cosas, ¿sí? Esas más o menos un poco los valores, eso es un poco más o menos lo que hace en la parte del mantenimiento, eso más o menos son los planes. Bueno, nosotros, como empresa instaladora y también con EBP, estamos viendo una innovación que es un poco empezar a empoderar a la gente, empoderar a la comunidad con el tema de los mantenimientos, ¿sí? Porque en realidad, yo les voy a ser súper sincero, para mí como empresa, yo no gano mucho haciendo un mantenimiento de 60 o 80 lucas, porque en realidad entre lo que le tengo que pagar al técnico, entre la movilización, entre la comida, entre las cosas que hay que comprar, es súper poco el margen, ¿sí? Entonces, para mí como empresa no es un negocio redondo en mantener termosolar. Y lo segundo es porque si se dan cuenta, los mantenimientos son tan básicos, les podríamos decir, ¿cierto? Que en realidad lo podría hacer una persona con los conocimientos necesarios, como siguiendo un procedimiento. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo una plataforma que se llama Mi Sistema Solar, que lo que busca es enseñarle a las personas, que sería un poco similar a esto que yo estoy conversando con ustedes, para que la gente sepa al menos el tema de los mantenimientos y ustedes tomen las decisiones si es que lo hacen con una persona especializada, lo pueden cotizar con varias empresas, lo hagan a lo mejor con algún técnico local, pero que no esté amarrado con la empresa instaladora, ¿ya? Y que ustedes sepan lo que están eligiendo. Porque hoy día lo que está ocurriendo con los termosolares es que la mayoría de los subsidios y de estos programas que son con lucas estatales, llamémoslo así, ocurre que la gente le instalan el equipo y después la persona poco y nada sabe de los mantenimientos, de cómo funciona, de cómo saber qué le está pasando a mi equipo, y a los 2 años los equipos fallan y lo que se suponía era una tecnología para ayudar, para economizar, se vuelve un problema, ¿sí? Que no sé quién lo mantiene, no sé cuánto sale, no sé dónde buscar técnico, no sé qué está fallando, y cuando falla la cuestión ya es más grave y en vez de ser 80 lucas se transforma, no sé, en 200, 300 lucas, ¿sí? Entonces, bueno, eso era un poco lo que yo les quería conversar, eso sería mi presentación. Nuestro lema, que es desde el sol hacia el desarrollo, estamos como convencidos de que las energías renovables son un poco la que las van a llevar, termosolares, paneles fotovoltaicos, y ya estamos viendo como cada vez más casas se atreven a instalar estas tecnologías, y bueno, y también con el apoyo de la Municipalidad de Renca, del Programa de Inclusión Energética y de Innovafor. Así que muchas gracias, y ahora dejo abierta una pequeña ronda de preguntas. Sí, escucho. Si alguien quiere consultar algo. Yo, Marta, quiero hacer la siguiente consulta. Señora Marta, la escucho. Leandro, ¿usted me puede decir cuál es la forma correcta de limpiar la placa? Porque yo subí a limpiarla
¿Ya? y con un paño limpio, húmedo, la Sí. limpié. ¿Esa es la forma correcta o es otra la forma correcta? Sí, miren, la placa, sí, señora Marta, miren, la placa es similar a un vidrio, ¿ya? Entonces, si usted limpia un vidrio como con cualquier paño, le va a ocurrir que va a quedar o lleno de pelusa o va a quedar todo marcado. Entonces, yo le recomendaría que lo ocupe con un limpiavidrio, como le dije, en la tarde idealmente, porque la placa igual se calienta harto, para que no sufra ningún tipo de quemadura, y con un pañito seco de estos mismos que se utilizan para limpiar vidrio. Con eso ya le debería quedar perfecto. Ok, gracias. No, gracias a usted. No sé, ¿alguien más si tiene alguna consulta? Juan. Active su micrófono, está con su micrófono apagado. Buenas tardes, una consulta. Soy Celidet Moreno. Ya, Celidet, la escucho. Este programa queda grabado en casa. Usted sabe que la memoria es frágil, se lo olvida o no. Yo, Caso porque Hola, yo sí, me imagino que sí. sí, está grabado. Lo vamos a subir ahí al YouTube para compartirle el enlace. Sí. Ya, muchas gracias. La presentación está grabada, en ese sentido yo igual, después si me pueden hacer consultas también yo quedo a disposición. Así que en ese sentido igual, pues si después usted quiere transmitírselo a su hijo o a alguna persona y surgen otras dudas quizás, también Sí, me pueden porque- contactar. Sí, no hay Claro. problema. Hay cosas que uno se lo olvida y de repente Sí. dice, "Ay, ¿cómo lo dijo y cómo es?" Entonces, si esto está grabado, es mejor para nosotros. Y Sí. muchas gracias. Ya, no, y fue harta materia en poco tiempo, así que fue harta, sí. Juan, lo escucho. Leandro, no, era más o menos para reforzar el tema de la limpieza de los paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Lo que pasa es que tengo amigos que tienen panel allá en el lado de Peñaflor, ¿Ya? y la otra vez fui por allá y llegó un técnico y dijo que se limpiaban, ponte tú, con agua y con hidrolavadora. Entonces, más o menos reforzar lo que tú estás diciendo, que o sea, tú recomiendas hacerlo con limpia vidrio, con unos pañitos, forma Sí, húmeda, sí. y o sea, en la tarde. Sí, sí. Juan, bueno, eso igual es un tema. ¿Por qué no se limpian con hidrolavadora? Es lo mismo que te pasaría si tú limpias un auto o un vidrio con una hidrolavadora. Porque finalmente lo mojáis, botáis un poco de suciedad, pero después cuando se seca igual queda todo manchado. ¿Sí? Y, Claro. y esto es una placa, la placa que trae el termo solar, es una placa especializada para generar un efecto lupa. ¿Sí? Entonces, tú también podrías dañar algún elemento si lo haces con mucha presión. ¿Sí? Entonces, por eso yo no recomiendo ocupar una hidrolavadora. ¿Sí? Claro. Mira, y lo otro que Hola. alcancé a leer por ahí, disculpa, lo último, ¿Sí? que a mí también igual me quedó la duda, por eso quiero también aprovechar el momento, es que tú dices que ya, por ejemplo, en el verano salimos de vacaciones y dejamos el equipo tapado. ¿Hay Sí. alguna posibilidad también de, por ejemplo, dejar vacía la línea sin agua? ¿O eso Sí, pues, le provoca daño al equipo, a la placa en este caso? No, de hecho, es mejor que quede vacío si es que tú no lo vas a estar ocupando y lo dejes tapado. Perfecto. Ya. Ok. Hola, Gracias. Hola, ¿cómo estás, señora Hola. Rosa? hola, habla Rosa. Oye, una consulta. Cuando yo hace 5 días que me vine a la playa y no tenía conocimiento que había que dejar la placa tapada y Sí, no se está usando. sí. Y la otra consulta es cuando hay cortes de agua, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya, perfecto. Muy buenas las dos preguntas. En el primer caso de que usted ya obviamente no lo tapó porque vio esta capacitación después, como le digo, no va a tener una falla en su equipo, ¿sí? Pero lo regular sería que no se haga porque va a generarle más presión a la válvula de sobrepresión, la va a mantener trabajando, ¿sí? Entonces, O sea que llegando a tengo que usarla. eso, justamente, eso es. Llegando ya Idealmente- uso el agua. Use el agua, claro. Sí. Ya. Porque sería el mismo efecto de dejar una tetera con agua hirviendo todo el rato, pues, encendida. Sí, Eso sería como sí, más o menos comprendo. como explicárselo así en palabras Sí, comprendo. sencillas. Sí. Ya. Y la segunda pregunta, sí, que la segunda pregunta era respecto a, Al corte de agua. sí, si se A corta los el cortes agua, de agua que han habido.
Sí. Si se corta el agua, su sistema no debería funcionar, porque su sistema funciona con la red del agua. ¿Sí? Ya. Entonces, no va a haber ningún problema, pero si hay un corte de agua, no crea que tiene disponible el agua del termosolar. No es así. Porque si usted da la llave, no tiene la presión. Hay agua. No tiene la presión, claro. Ya. Sí, eso Ya. es, señora Rosa. Eran las dos consultas que tenía. Ya, perfecto. Muy amable, muy buena la reunión, bien explícita y entendible. Por lo menos nosotros que de edad que no manejamos esta situación, pero sí es comprensible. Muy buena su charla. Se lo Gracias, qué agradezco. bueno que